La historia del arte del siglo XX, su formación y proceso hasta agotar la centuria, se presenta como un fenómeno de gran complejidad, donde no solo hizo crisis la noción de estilo, sino que el mismo concepto de arte alcanzó muy diferentes registros. Ello dio lugar a nuevas expresiones artísticas que, bajo nombres como el de performance, happenings o instalaciones, ofrecieron imágenes muy distintas de lo que hasta 1900 se consideraba como una obra de arte. Sin duda, esta nueva producción artística participó de la complejidad de aquel siglo, que si bien se caracterizó por avances indiscutibles en todos los frentes de la vida, estuvo sin embargo lleno de contradicciones. Factores tan característicos de este periodo como los valores de mercado, el consumo, la publicidad y la globalización afectaron también de un modo directo a la obra de arte. La primera mitad del siglo fue testigo de una serie de movimientos que con gran rapidez se difundieron por una Europa que había sufrido el azote apocalíptico de las dos guerras mundiales, además de otros episodios puntuales, de tal modo que es frecuente escalonar lo sucedido en el arte, como en otras manifestaciones, haciendo mención a una primera etapa que va desde 1900 a 1914, al periodo de entreguerras y al nuevo momento que se abre a partir de 1945 con el fin de la Segunda Guerra Mundial. El tiempo transcurrido desde entonces permite valorar con objetividad un rico panorama en el que se distinguen varios movimientos de vida más o menos corta que se influyen mutuamente y donde muchos de sus mentores son los mismos artistas. Todos ellos compartieron un inquietante afán por encontrar la expresión propia del siglo XX, un arte nuevo para un nuevo siglo. Las artes plásticas tuvieron entonces una participación decidida en todo el proceso de cambio que se operó en la sociedad, estableciendo fuertes lazos de unión con la literatura, la música, el teatro, el cine o el ballet, dentro de un clima general de cambio. Este tuvo mucho de contestatario, de denuncia, de protesta, de inconformismo, en definitiva, de revolucionario y rompedor, siendo probablemente el dadaísmo y el surrealismo los que dejaron oír sus notas más disonantes. Dentro de la literatura artística son muy conocidos los testimonios personales de los propios artistas, sean los apuntes de un pintor como Matisse o las reflexiones sobre el arte metafísico de Giorgio de Chirico. Por otro lado, escritores y poetas como Marinetti, Apollinaire o Breton prestaron su voz a los manifiestos del futurismo, cubismo y surrealismo, no faltando a casi ningún movimiento de vanguardia un texto programático de cuanto se pretendía alcanzar. Parecía necesario explicar lo inexplicable a un público que ve distanciarse al arte de su tiempo para recluirse en un espacio estético que quizá de momento solo comparten otros creadores. Esta actitud la compartieron igualmente los arquitectos con textos y pronunciamientos como el de Ornamento y Delito de Adolf Loos o los principios del urbanismo espacial de Friedman. La formación del artista al margen de los centros oficiales y académicos fue otra de las preocupaciones de estos movimientos de vanguardia, de tal modo que los propios artistas también quisieron reglar su aprendizaje. Surgieron así experiencias de gran alcance, aunque de corta existencia, como la Bauhaus en Alemania, donde se dieron cita arquitectos, escultores y pintores en el común deseo de vivir una comunidad en la que se borrara la separación entre artesano y artista. Su manifiesto fundacional proclama que arquitectos, escultores y pintores, todos tenían que volver a la artesanía y comenzar nuevamente en el taller. No existía para ellos el arte como profesión. Por este camino el horizonte del arte cambió radicalmente y la segunda mitad del siglo supuso otro giro de tuerca que alumbró una nueva aventura, desde la que todo lo ocurrido hasta entonces adquiría repentinamente la solidez del arte de los museos. La general tendencia a la abstracción en los años 50 y 60
sin desconocer la continua vuelta a la realidad bajo distintos nombres, llevó por derroteros inimaginables a las artes plásticas. Nombres como Pollock o Rothko, en muy distinta línea, parecen consumir los últimos cartuchos del lirismo cromático que se inserta dentro de la abstracción expresionista, donde la pintura norteamericana tuvo una voz propia de gran alcance. Nueva York recogía entonces el testigo de París, que hasta entonces había congregado a los grandes movimientos de vanguardia, sin olvidar otras muchas ciudades que, como Milán, conocieron la formación de grupos en torno a figuras singulares como Lucio Fontana, el autor de los conceptos espaciales, donde se muestran las telas cortadas con una cuchilla. En los años 60 aparecieron nuevas tendencias como el pop art o arte popular, destinado a un público muy amplio por procedimientos muy elementales, baratos y repetitivos, vinculado a la publicidad y de carácter efímero, pensado sobre todo para atraer a los jóvenes de una sociedad de consumo. A él siguió el op art, basado en un cuidadoso juego óptico de relación de colores que, como el pop, dejaba al margen cualquier expresión personal. Por otro lado, el minimal art, el arte conceptual y tantos otros episodios surgidos en los años 80 y 90 representan la ramificación del tronco del arte cuyos frutos, envasados bajo sorprendentes etiquetas como fluxus o posmodernidad crítica, entre otros, tienden en ocasiones hacia una banalidad que la crítica, apoyada o apoyando exposiciones, muestras, ferias y bienales, no ha sabido o no ha querido discernir, actuando como exégeta de un supuesto arte insondable. En torno a 1900, se produjeron en el campo de la arquitectura una serie de movimientos, entre los que destaca el modernismo, conocido también bajo nombres como Art Nouveau, Modern Style o Jugendstil, que señalan la existencia de múltiples variantes dentro de esta corriente de efímera vida. Su origen parte de la experiencia personal del arquitecto belga Victor Horta, quien en la última década del siglo XIX ya había sentado las bases de aquel cambio que coincidiría con el tránsito hacia el siglo XX. A él se vincula la obra de otros muchos arquitectos que, sin ser modernistas, como Gaudí, tantearon las posibilidades expresionistas de aquella nueva arquitectura que, rebasando los límites del historicismo y del eclecticismo, abría las puertas al nuevo siglo XX. Ya entonces se empezó a desdibujar la noción de estilo para entrar en una nueva época en la que resulta decisiva la personalidad del arquitecto, desligándose del espacio y del tiempo que en otro momento habían circunscrito su obra. En otras palabras, la arquitectura se fue haciendo más abstracta, si cabe, y comprometida consigo misma, como sucede en el Palacio Stocklet de Bruselas, obra de Joseph Hoffmann. A este grupo de arquitectos, que Pevsner llamó pioneros del diseño moderno, pertenecieron hombres como Peter Behrens, el autor de la fábrica de turbinas AEG de Berlín de 1908. El edificio resulta un compromiso entre la arquitectura y la precisión de la máquina, abriendo el camino a un funcionalismo racionalista que en la década siguiente tomará carta de naturaleza, como el movimiento más importante del periodo de entreguerras, desde 1914 a 1945.
Fue entonces, en los años 20, cuando tuvieron su mayor eco las enseñanzas de la escuela de la Bauhaus en Dessau. El propio edificio, debido a su director y arquitecto Walter Gropius, es el mejor exponente de la nueva estética racionalista, basada en planos y volúmenes de disciplinada geometría. Este planteamiento funcional prevaleció sobre la corriente expresionista, que en Alemania contó con las primeras obras de Mendelssohn. Su torre observatorio de Potsdam es un acabado ejemplo del plasticismo visionario de su autor, muy alejado de la tendencia racionalista que valoró el silencio del plano en detrimento de la tensión muscular de la arquitectura. Entre los maestros del racionalismo de entreguerras se encuentra Mies van der Rohe, autor del pabellón de Alemania en la Exposición Internacional de Barcelona de 1929. En él se pone de manifiesto su preferencia por la composición abierta sobre la base de planos que en planta y alzado no llegan a cerrar el espacio. Otros movimientos más o menos emparentados con la experiencia cubista, como el holandés de Stiegel o el constructivismo ruso, contribuyeron a la formación de la nueva imagen de la arquitectura, reforzando la línea, potenciando los planos y yuxtaponiendo geométricos volúmenes. Pero pocos arquitectos como Le Corbusier supieron interpretar el nuevo código de la arquitectura racionalista, poniendo en evidencia la estructura del edificio que aparece como alzado en el aire sobre unos pilotes. Le Corbusier buscó volúmenes de luminosas superficies, eliminando la cubierta tradicional y abriendo largas ventanas en fachada, como de modo ejemplar se cumple en la Villa Savoia, en Poissy. Aquel funcionalismo potenciado por los congresos internacionales de arquitectura moderna, bajo la influencia directa de Le Corbusier, no fue un todo uniforme, sino una fuente común en la que bebieron otras muchas tendencias, desde el clasicismo que subyace en la obra del italiano Libera, hasta las sólidas propuestas nórdicas de Asplund para la Biblioteca Pública de Estocolmo. La arquitectura norteamericana se benefició de la presencia de algunos de los grandes maestros europeos que se vieron obligados a exiliarse, continuando allí su obra y asumiendo algunos valores locales. Así se explica mejor el Seagram Building, proyectado por Mies van der Rohe en 1954 dentro de la tradición del rascacielos neoyorquino, pero con una novedosa pureza formal. Sin embargo, la arquitectura norteamericana tenía sus propios maestros, destacando entre todos ellos Frank Lloyd Wright, quien por fecha y moderna visión de la arquitectura se adelantó a sus colegas del viejo continente. Él impulsó lo que se llamó arquitectura orgánica, por su compromiso con la naturaleza frente al mecanicismo racionalista, si bien su obra, como la de todo gran creador, excedió aquel planteamiento inicial. Obras como la Casa de la Cascada o el Museo Guggenheim de Nueva York quedarán para siempre como hitos de la historia de la arquitectura en la que Wright tiene un lugar de honor. La Falling Water, o Casa de la Cascada, fue proyectada en 1936 para la familia Kaufman en Bear Run, Pensilvania. Se trata de una casa unifamiliar en medio de un bellísimo paraje natural que el arquitecto no modificó para hacerlo cómplice de su proyecto. Todo el edificio está concebido para disfrutar del paisaje de su entorno, pero no como pudiera hacerlo un observador, sino como quien se identifica y convive con él. Por eso la casa no tiene muros de cerramiento ni ventanas en sus distintas alturas. No hay interior ni exterior propiamente dichos. Hay, por el contrario, una continuidad espacial, un intercambio de aire y luz, un fluir del agua por debajo de la casa asentada sobre la roca que le hacen parecer más un barco encallado que una lujosa mansión.
El arquitecto hizo aquí patente su idea de la arquitectura orgánica, a la que había dedicado el año anterior un libro en el que reconocía a la naturaleza como maestra, como guía segura para no caer en lo falso, injustificable y fuera de su tiempo. La arquitectura no se hace, sino que nace, decía Wright. Hacia los años 50 la arquitectura dio también otro giro en Europa después de la Segunda Guerra Mundial y en manos de los mismos maestros del racionalismo. El propio Le Corbusier resulta difícilmente reconocible, después de La Unidad de Habitación de Marsella, en una de las obras más emblemáticas de mediados del siglo XX, con la dificultad añadida de tratarse de una obra religiosa, la llamada Capilla de Ronchamp. Al mismo tiempo, la arquitectura se benefició de las atrevidas propuestas llegadas del campo de la ingeniería, en la que tanto el hormigón como las estructuras metálicas representaron una aportación fundamental en el cambio de semblante de la arquitectura, olvidando el academicismo en el que cayó el propio racionalismo. Nombres como los de Luigi Nervi, Eero Saarinen o Fray Otto, todos ellos activos en la mitad de los 60, están ligados a esta corriente que mantiene aún vivo el interés por la forma aparente, por la piel, pero también por las masas en tensión y las superficies continuas. Era justamente lo contrario de lo que desde los años 70 y 80 hasta nuestros días hará la arquitectura que la crítica define como high-tech o alta tecnología. Esto es, la visión descarnada de la arquitectura, dejando vista la estructura del edificio con cierta agresividad desafiante y muchos gestos gratuitos que nada tienen que ver con la tradición ni el lugar. Así lo hicieron Piano y Rogers en el Centro Pompidou de París o Foster en el Banco de Hong Kong de esta ciudad china, siendo una de las obras más características en esta línea el edificio Lloyd de Londres, proyectado por el mismo Richard Rogers. En la propia capital inglesa habría que visitar otras obras recientes en este género, como la Estación Internacional de Waterloo, a la que llegan los trenes procedentes de Francia por debajo del Canal de la Mancha. Un ejercicio de pura tecnología, pero de limitado interés artístico debido a Nicolas Grimshaw. Para finalizar, puede decirse que el siglo XX se cierra con un balance altamente positivo y como una de las etapas más interesantes de la historia de la arquitectura, especialmente hasta los años 60, cuando tanto la arquitectura orgánica como el racionalismo dieron frutos tardíos del más alto interés, desde Australia hasta América Latina o desde Finlandia hasta la India. En los últimos años de la centuria han proliferado tendencias prematuramente bautizadas con nombres de dudosa claridad conceptual que en ocasiones apenas afectan a media docena de edificios de verdadero interés. Es lo que ocurre con la arquitectura postmoderna o con el adjetivo deconstrucción, que afectarían respectivamente a obras tan representativas como el Portland Building en Portland, de Michael Graves, y al Museo Guggenheim de Bilbao, obra de Frank Gehry. La tradición escultórica del siglo XIX se adentra con fuerza en el siglo XX de mano de uno de los grandes escultores de todos los tiempos, Augusto Rodin. Su obra se produjo prácticamente en el siglo XIX, pero algunas, como Las Puertas del Infierno, llamada así por inspirarse en la Divina Comedia,
le acompañó más allá de su muerte. Encargadas en 1880, trabajó en ellas hasta 1900, no fundiéndose en bronce hasta después del fallecimiento del artista en 1917. Rodin hizo de la figura humana el objetivo de su obra, y en este sentido mantuvo la tradición que desde la antigüedad consideró al desnudo como el asunto principal de la escultura. En esta línea, aunque con un sentido diferente, se insertan las esculturas de Melliol. Su interés por la plenitud de las formas del desnudo femenino en reposo hacen de este escultor el mejor representante de aquellos que en la primera mitad del siglo XX todavía buscaban el ideal perdido del arte figurativo. Algunos pintores, como Degas, Renoir y Bonnard, hicieron escultura, pero fue Matisse quien mejor expresó lo sucedido en poco tiempo con la figura humana. Sus conocidos relieves mostrando la espalda de una mujer, que hoy guarda el Museo Pompidou de París, ofrecen el proceso de simplificación formal y la visión sintética hacia la que tiende el arte de su tiempo. Entre la primera versión, que data de 1909, y la última, de hacia 1930, se ha pasado del análisis a la síntesis, hasta llegar a una interpretación de la figura humana que raya con la abstracción. Las nuevas aproximaciones al cuerpo humano, donde ya no interesará el canon clásico de su relación proporcional, tenderán a visiones muy distintas, donde interesará, en el caso del futurismo de un Boccioni, el movimiento y su relación con el espacio-tiempo. Así surgió el hombre en marcha, llamado por él formas únicas de continuidad en el espacio. Qué lejos queda el mundo de Rodin y Melliol en los días mismos de Melliol y Rodin. Desde muy temprano, otros pintores escultores, como Picasso, habían descompuesto la figura humana en múltiples planos bajo el prisma del cubismo analítico que tan novedosos frutos habían procurado en el campo de la pintura, aunque sin perder por ello el sentido hondamente figurativo y expresivo del rostro. Al mismo tiempo, y desde el constructivismo, artistas como el ruso Naum Gabo hacían una reflexión semejante con materiales como el hierro, que con el tiempo le llevarían a la pura abstracción espacial. Por otro camino diferente, escultores más comprometidos con la concepción tradicional del volumen, como el rumano Brancusi, que acarició y pulió sus obras en mármol y bronce hasta convertirlas en unos objetos bellos en sí mismos, al margen de la naturaleza o de lo que representaran. Desde el pájaro en el espacio hasta la princesa X, que tanto escándalo produjo en el Salón de los Independientes de París en 1920. El inglés Henry Moore se sumó a quienes veían en la figura humana una fuente inagotable de inspiración, no tanto para seguir escrutando sus posibilidades formales como para ahondar en su poder expresivo. Su visión resulta de gran originalidad al mostrar al tiempo las formas internas y externas del cuerpo humano, creando campos de luz y sombra de una belleza desconocida. Junto al poder creciente de la abstracción, en cuyo origen tuvo un decisivo papel Brancusi, se abrieron otras muchas vías de expresión que incluyeron las provocaciones nihilistas del dadaísmo, las experiencias cinéticas y el artificio irónico del surrealismo.
En 1909 escribió Matisse que el pintor ya no necesitaba preocuparse por los detalles, porque para eso estaba la fotografía, que lo hacía mejor y más rápido. Para él, la pintura servía al artista para expresar sus visiones interiores sin tener que ser copia fiel de la naturaleza. Se trataba en definitiva de una verdadera revolución, coincidente con el despertar del siglo XX, cuando el fauvismo primero y luego el cubismo alentaron un nuevo modo de concebir la pintura, rompiendo su discurso histórico. Uno y otro movimiento dieron la espalda a la pintura académica y al tiempo se distanciaban prudentemente de la experiencia impresionista, sin dejar de ver en ella y en los pintores del postimpresionismo la brecha abierta en la pintura tradicional. El nombre de fauvismo viene de fauve, esto es, fieras o salvajes, que es como la crítica adversa bautizó a los pintores que participaron en 1905 en el Salón de Otoño de París. Entre ellos estaban Matisse, Derain y Vlaminck, que tenían en común el empleo violento del color puro, sin mezclas ni matices, con un sentido vital e instintivo. Esta concepción agresiva del color también contribuyó eficazmente a los efectos buscados por el expresionismo, del que el pintor noruego Edvard Munch fue su más claro y melancólico representante antes de la Primera Gran Guerra de 1914. Con él estuvo vinculado el grupo expresionista alemán de El Puente, en Dresde, formado por pintores como Kirchner y Pechstein, a los que se unieron otros como Emil Nolde. Su visión pesimista de la existencia hacía que el color perdiera el vitalismo de los fauvistas para plegarse a una visión inquietante de la realidad, llegando a conocer en su seno la formación de nuevos grupos con anterioridad a la Guerra del 14. El más importante fue, sin duda, el llamado Jinete Azul, o Der Blaue Reiter, que ya dejaba ver la influencia del cubismo, pero sin perder el interés por el color. Al contrario, su mejor representante, el ruso Vasily Kandinsky, el autor de lo espiritual en el arte, manifestó siempre a través de su cambiante trayectoria un interés por el valor cromático de la pintura, con independencia de su vinculación al objeto, es decir, tendiendo claramente por esta vía hacia la abstracción. En la primera exposición del Jinete Azul, en Múnich, en 1911, intervino también el alemán Franz Marc, quien sometió su inicial visión naturalista a un proceso de pérdida de identidad formal para quedarse tan solo con el color en una imagen que tiene algo de abstracta cristalografía. Tanto el fauvismo como el expresionismo afloraron de nuevo con fuerza en el periodo de entreguerras, mostrando muy diversas tendencias. Desde la más amable y conservadora tradición, que cabe llamar impresionista al modo de Bonnard, hasta el feísmo expresionista y amargo de Rouault, pasando por un renovado fauvismo de exaltación de los colores puros, como cabe apreciar en la obra de Kees van Dongen de los años 20. En paralelo a todo lo apuntado anteriormente se desarrolló el movimiento cubista, que tuvo mucho de espina dorsal del arte durante la primera mitad del siglo XX, si bien casi todo estaba dicho antes de 1914. Frente a la primacía del color, el cubismo se interesó por la forma, sometiéndola a un análisis, descomposición y síntesis que sonó como un golpe de gong en la historia del arte en general, más allá de su particular incidencia en el ámbito concreto de la pintura. Nada volvería a ser igual después del cubismo, que además contagió a todo cuanto sucedió en su entorno, generando movimientos satélites de gran importancia. Es aquí donde nombres como Picasso y Braque adquieren el carácter de pioneros en esta verdadera revolución artística,
de un alcance insospechado en sus momentos iniciales. Se trataba de la pintura pura, como escribió Apollinaire en su libro sobre los pintores cubistas. El parecido ya no tiene importancia alguna, pues el artista lo sacrifica todo a las verdades o necesidades de una naturaleza superior que supone sin descubrirla. La pintura, en fin, transforma cruelmente todo cuanto alcanza. Si hubiera que señalar una obra dentro del cubismo que tuviese el carácter de temprano manifiesto pictórico, esta sería la de Las señoritas de Aviñón, pintada por Picasso en 1907. Aquí se hace patente la primacía de la línea y de los planos sobre el color y la luz, desentendiéndose el pintor del espacio tridimensional, tal y como el arte de la pintura había aceptado desde el Renacimiento. El espacio ya no pretende reproducir un escenario real, sino que es un simple lugar de encuentro y yuxtaposición de planos y líneas en los que no existe la perspectiva. La luz tampoco matiza el color y los volúmenes y perfiles se geometrizan, se aplanan, ofreciendo imágenes inéditas sobre una figuración que muy pronto perderá su relación formal con el modelo. Pero esto solo era el comienzo de un proceso de transformación, debido a un cambio del concepto de la pintura y del arte en general, que le llevaría por muy distintos derroteros, incluso dentro de la corriente cubista y de la obra de un mismo pintor, como sucedió con Picasso, que compuso en clave cubista obras de muy diferente sonido. Para unos, el cubismo fue un punto de partida, para otros una experiencia ocasional, mientras que algunos lo vincularon a otros movimientos en visiones eclécticas y siempre interesantes. Así lo hicieron Severini, Boccioni y Russolo dentro de la corriente futurista italiana, cuyo primer manifiesto, redactado por Marinetti, data de 1909. Allí se afirmaba la primacía de lo dinámico y se exaltaba la vida moderna, la velocidad, el ruido, de tal manera que un automóvil de carreras, a su juicio, era más hermoso que la victoria de Samotracia. Este interés por las figuras en movimiento, mostrando la secuencia del mismo en una única imagen estática, como si todas las posiciones de la figura se hubieran quedado registradas en la retina del pintor, atrajo a otros muchos artistas como el propio Marcel Duchamp, que es el hombre más representativo del dadaísmo y cuya habitual ironía crítica está mejor reflejada en otro tipo de obras de carácter iconoclasta y provocador propias del movimiento dada. En la común batalla frente a la pintura tradicional se alinearon junto al fauvismo, expresionismo y cubismo las vanguardias rusas tales como el rayonismo de Larionov, el constructivismo de Pevsner y Gabo y el suprematismo de Malevich. Todos ellos responden a un mismo objetivo de carácter abstracto del que Casimir Malevich es un ejemplo acabado en la propuesta que hizo en su escrito El mundo sin objeto de 1920. Allí defendió la supremacía de la sensibilidad pura en el arte plástico sin referencia a objeto alguno. Se trataba, en definitiva, de un nuevo intento por alcanzar una utopía, esto es, la pura expresión de la sensibilidad a través de una expresión geométrica reducida cromáticamente al negro, rojo y blanco. De aquí al no objetivismo de Rodchenko solo había un paso. Esta abstracción geométrica sedujo por otros caminos a pintores como el holandés Piet Mondrian, cuyo libro sobre lo que llamó el neoplasticismo, aparecido también en 1920, recoge aquella doctrina un tanto impersonal y lógica de construcciones lineales que se cortan perpendicularmente y cuyos campos encierran colores sin matices, evitando cualquier pincelada de carácter expresivo y buscando sobre todo una relación de equilibrio en todos los órdenes. De este modo, en torno a 1920, se habían sentado ya las bases de las distintas tendencias de la pintura del siglo XX, a las que habría que añadir otras muchas, como pueden ser la llamada pintura metafísica, de Quirico, con ensoñadoras pero sólidas imágenes
que parecen reencontrarse con una parte de la historia por el modo de considerar los objetos en el espacio. Mayor alcance tuvo el surrealismo, cuyo manifiesto, redactado por André Breton, se publicó en 1924. Como en todos los movimientos señalados, participaron en el surrealismo pintores tan diferentes como Picasso y Max Ernst, Chagall y Tanguy, o Picabia y Delvaux, siendo otros muchos los que por un tiempo participaron de aquella visión de raíz freudiana no controlada por la razón y de fuerte carga onírica. Su expresión aparente va desde el realismo agudo al modo de Dalí o Magritte hasta los elementos filiformes de un Miró. Cuando parecía que ya estaba todo dicho, surgió en torno a 1950 el informalismo, un paso más dentro de la pintura abstracta, pero ahora sin voluntad geométrica ni deseo de plasmar una composición pensada previamente. Por el contrario, en el informalismo prima todo lo que hay de rapidez e improvisación sobre la pintura misma durante el proceso de ejecución. Esto es lo que hizo el pintor norteamericano Jackson Pollock en lo que se ha llamado pintura de acción. El suelo sustituye al viejo caballete, los colores se vierten directamente sobre el soporte y el artista alcanza efectos cromáticos sorprendentes y nuevos que ponen en evidencia la sensibilidad de su autor para controlar con éxito tan rápido proceso. A partir de aquí todo es posible. Surge la pintura del signo y del gesto, la pintura matérica, la escultopintura, etc., utilizando técnicas mixtas que acompañan al siglo XX hasta el final de sus días, como puede verse en la obra de Ann Hamilton, expuesta en la Bienal de Venecia de 1999, que puede tomarse como un gran signo de interrogación sobre el porvenir del arte en el umbral del siglo XXI.